Los precios del 2022. Así que si este video te está gustando, te recomiendo que le des like, lo compartas y te suscribas al canal. Muy bien, para entender por qué los precios han estado colapsando, tenemos que entender el contexto y cómo llegamos a esta situación. Y es muy probable que ya tengas una idea, por lo que no pasaremos mucho tiempo en este punto. Como consecuencia de la pandemia, como sabes, la economía brevemente entró en un proceso de estancamiento. Al estar todos encerrados en casa y muchos perdiendo sus fuentes de ingreso, la producción de bienes y servicios se redujo. Y esto fue especialmente cierto con el mercado inmobiliario, y lo podemos comprobar si observamos una métrica que se llama Housing Starts. Esta métrica se refiere a la cantidad de casas que se están construyendo. Puedes apreciar que en el 2020 el número de nuevos proyectos residenciales se desplomó de 1.600 a menos de 1.000, lo cual representa una caída de más del 30%. La oferta se redujo, había menos gente queriendo comprarse una casa y por la ley de la oferta y la demanda, esto ocasionó que durante esos primeros meses del 2020 el precio cayera brevemente. Esto, claro, antes de la intervención de los bancos centrales. Verás, la función del Banco Central es controlar el estado de la economía, y una de las herramientas que usa para esto son las tasas de intereses. Si a la economía le va mal, entonces el Banco Central baja las tasas de intereses. De esta forma, pedir dinero prestado es más barato y se estimula el gasto. Si por el contrario a la economía le va muy bien, los bancos centrales suben las tasas de intereses. De esta forma, las deudas se hacen más caras, los negocios ganan menos dinero, tienen que despedir gente y, en fin, básicamente, la gente gasta menos dinero, con lo cual se controla el nivel de la inflación. En fin, en marzo del 2020, luego de haber experimentado un estancamiento económico, la Reserva Federal en Estados Unidos, que es su banco central, bajó las tasas de intereses del 2% a menos del 1%. Además, se imprimió una cantidad de dinero excesiva. Para que te dejes una idea, se imprimió más dinero en el 2020 que en toda la historia de Estados Unidos, y el gobierno mandaba cheques de estímulo a sus ciudadanos. Esto generó una situación de dinero fácil. La gente tenía dinero a la mano que normalmente no tendría y lo gastaba. Por la ley de la oferta y la demanda, esto ocasionó una espiral inflacionaria en los precios de los alimentos, de los carros usados, de la energía y de la vivienda. En México, por ejemplo, la inflación pasó de casi el 2% a más del 8%. Con respecto a la vivienda, toda esta situación de bajas tasas de intereses e impresión excesiva de dinero explica por qué los precios de la vivienda incrementaron tanto durante el 2020 y 2021. Pero entonces la pregunta es, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué en estos últimos meses los precios se han estado desplomando? La razón es que los bancos centrales, como una medida para controlar la inflación, han estado subiendo las tasas de intereses. ¿Y cuál es la relevancia de esto? La relevancia de esto es que al subir las tasas de intereses, todas las deudas, como la deuda de tu tarjeta de crédito, el préstamo de tu carro, préstamo estudiantil y las hipotecas, se hacen cada vez más caras. Como consecuencia, tienes que gastar más dinero para pagar estas deudas y tienes menor cantidad de dinero disponible en el bolsillo para gastarlo en la economía en otros productos y servicios. Y por la ley de la oferta y la demanda, los precios bajan. Seguramente has estado viendo las noticias últimamente que ha habido despidos masivos. Esto precisamente es porque al subir las tasas de intereses, los negocios ganan menos dinero porque la gente gasta menos dinero. En fin, hay 4 métricas que confirman que estamos viviendo un colapso en el mercado inmobiliario. Y la utilidad de estas métricas no es solamente confirmar esto, sino que también en el futuro, cuando las observes y las sigas de cerca, podrás básicamente determinar qué tan probable es que se aproxime un colapso o no y de esta forma protegerte financieramente y también beneficiarte. Las 4 métricas son las siguientes: tasa de interés hipotecaria, suministro mensual de casas, inicio de casas o house starts,
y los foreclosures, que es la cantidad de casas que son reclamadas por los bancos por falta de pagos. Veamos la primera métrica, las tasas de intereses. La tasa de interés hipotecaria representa el porcentaje que un comprador deberá pagar a un prestamista, como un banco, por haberle prestado dinero para la compra de su casa. Si la tasa de interés aumenta, entonces las mensualidades que una persona tendrá que pagarle al banco por su casa también van a aumentar. Y puede que digas que esto no es mucho, sin embargo sí lo es, y para poderlo demostrar vamos a usar una calculadora en línea. Lo que hace es precisamente decirte cuánto debes pagar mensualmente por una hipoteca con base en el precio de la casa, el down payment que hayas hecho y el plazo de pago. Consideremos que una persona, por ejemplo, compra una casa por $350,000 con un down payment de $70,000, lo cual es el 20% del precio de la casa. Digamos además que lo va a pagar a 30 años. Si la tasa de interés está en el 3%, esto tiene como consecuencia que el pago mensual es de $1,476. Pues bien, si por las condiciones económicas la tasa de interés aumenta tan solo en 3% y se ubica en el 6%, la cantidad mensual a pagar se eleva a $1,974, un aumento de $498. Y quizás esto no te parezca mucho, menos de $500. Sin embargo, debes saber que en Estados Unidos y realmente en cualquier parte del mundo, mucha gente vive al día, es decir, vive paycheck to paycheck, lo cual quiere decir que todo lo que ingresa en su vida se lo gasta inmediatamente. Muchas personas no viven con un fondo de emergencia y muchas personas solamente viven con una fuente de ingreso, lo cual las hace sumamente vulnerables. En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que más del 60% de sus ciudadanos vive paycheck to paycheck, es decir, que como ya vimos, todo lo que ingresa de dinero se lo gastan. Actualmente, las tasas de intereses hipotecarias están en su valor más alto en más de 20 años. Y por otra parte, en la última semana varios prestamistas como Virgin Money han eliminado la posibilidad de adquirir un préstamo con el 5% de interés, teniendo como única posibilidad adquirirlo al 10%. ¿Y por qué harían esto?, te preguntarás. Es muy simple, porque si dan un préstamo del 5% y el mercado inmobiliario colapsa, los precios de las viviendas también obviamente van a colapsar, y en esta situación ellos quedarían con números negativos, por lo que prácticamente al subir las tasas de interés se están protegiendo ante este escenario. La segunda métrica es el suministro mensual de casas. Lo que estás viendo en pantalla es el suministro mensual de nuevas casas en Estados Unidos desde el año 1965. El suministro mensual de casas se calcula como el total de casas en venta por la cantidad de casas vendidas. Un valor de 4, por ejemplo, quiere decir que por cada casa que se vende hay otras 4 que siguen en venta sin concretar la transacción. Básicamente, a mayor valor quiere decir que hay mayores dificultades en vender las casas, y esto puede ser por un mercado bajista. Las regiones en gris que puedes apreciar indican los periodos en los que hubo crisis económicas. Puedes ver que esto sucedió en 1970, 1975, 1980, en los años 90, 2008 y 2020. Y los valores del suministro mensual de casa para estos periodos fueron de aproximadamente 7, 10, 11, 9, 12 y 7. Esto quiere decir que cuando los valores de suministro mensual de casa estuvieron entre el 7 y 12, el mercado inmobiliario colapsó. Actualmente nos ubicamos en un valor de 10, que es mayor que el promedio mensual en aproximadamente 60 años. Y esto lo que quiere decir, como ya vimos, es que por cada 10 casas que están listadas, solamente se logra vender una. La tercera métrica se llama House Starts, y esto básicamente indica la cantidad de casas que están en proceso de construcción. Aquí está una gráfica de cómo se ha comportado este valor desde 1968. Si nos enfocamos en el año 2004, puedes ver cómo la cantidad de casas en proceso de construcción se disparó hasta llegar a un punto máximo en el 2008, que fue cuando se disparó la crisis hipotecaria. Como consecuencia de que los bancos estaban dando préstamos a cualquier persona, básicamente la demanda de las casas se incrementó y por lo tanto su precio también. Como la demanda por las casas bajó luego de la crisis, las constructoras empezaron a cancelar y postergar todos sus proyectos inmobiliarios, y esto explica esa caída en la gráfica. Si ponemos nuestra atención a este valor desde el 2014, puedes ver que estuvo incrementando establemente hasta el año 2020, cuando producto de la crisis por el COVID, el valor se desplomó. Luego de esto, cuando los bancos centrales empezaron a bajar las tasas de intereses e imprimir dinero, el valor se recuperó y empezó a subir nuevamente hasta el año 2022. Y en este año, puedes ver cómo la métrica ha estado bajando, lo cual quiere decir que la demanda por casas se ha reducido, y esto tiene total sentido. Actualmente estamos en niveles inflacionarios históricos, la gente está perdiendo su empleo y otros factores importantes. Y finalmente la cuarta métrica son los foreclosures. Esta métrica se refiere a la cantidad de casas que los bancos han tenido que confiscar porque las personas lamentablemente han dejado de pagarlas porque ya no tienen dinero para hacerlo.
Según la data, la cantidad de casas en Estados Unidos que se han ido a foreclosure en octubre del 2022 fue de 32.376, lo cual representa un aumento del 57% con respecto al año anterior. Dicho de otra forma, en comparación con el 2021, hoy en día los bancos están confiscando 50% más casas. O dicho de otra forma, hay 50% más personas hoy que hace un año que ya no pueden pagar sus casas por falta de dinero. Esas fueron las 4 métricas que nos permiten conocer el estado de salud del mercado hipotecario. Y la pregunta es, ¿qué puedes hacer tú en caso de que seas comprador? ¿O hasta qué momento los bancos centrales dejarán de subir las tasas de intereses? Los bancos centrales van a dejar de subir las tasas de intereses cuando suceda una de estas 3 cosas: colapse el mercado hipotecario, se desplome la bolsa de valores o aumente el desempleo de forma excesiva, y esto se refiere cuando esté entre el 8 y el 10%. Por ahora estamos en un escenario en el que la economía se está viendo seriamente afectada, y esto es a propósito. Los bancos centrales quieren esto para precisamente bajar el nivel de inflación. La bolsa de valores ha caído en más del 10% desde enero, el precio de las casas en más del 15% en algunos países. El desempleo también ha aumentado. Si tú eres comprador, debes saber que a medida que sigan incrementando las tasas de intereses, el precio de las casas se va a seguir desplomando, porque básicamente va a ser cada vez más difícil encontrar a compradores que quieran adquirir estas viviendas. No obstante, al subir las tasas de intereses también te será más caro pedir un préstamo para adquirir esas casas. Si tú no necesitas estrictamente adquirir una casa en este momento, quizás sea buena idea esperar y no hacerlo. Si tú eres una persona que, por ejemplo, no tiene un fondo de emergencia, que solamente tiene una fuente de ingreso y que vive al día, probablemente lo mejor sea esperar a que la recesión económica se acabe. ¿Sabes? Mucha gente habla de una recesión económica como si fuera el fin del mundo, y sin duda alguna no es algo agradable para la mayoría de las personas, pero una recesión es algo totalmente normal en una economía. Siempre van a suceder. Toda economía funciona en ciclos y en esta gráfica lo puedes apreciar. En esta tabla, por otra parte, puedes ver la duración promedio de las recesiones económicas en meses en los últimos 80 años. Puedes apreciar que estas han tenido una duración de entre 2 y 18 meses. La peor de ellas fue la del 2008, con 18 meses precisamente. Por lo tanto, se podría decir que en promedio una recesión tiene una duración de entre 8 y 12 meses, por lo que si tienes un fondo de emergencia de al menos 8 meses y más de una fuente de ingreso, deberías estar bien. Y si no es así, precisamente con esta situación y con estas métricas, te puedes preparar a futuro para que no vuelvas a estar en una situación financiera incómoda. En fin, esa fue una actualización de cuál es el estado del mercado hipotecario al día de hoy. Si este video fue de utilidad para ti, no te olvides de darle like, de compartirlo y de suscribirte al canal. De esta forma podemos seguir creciendo como una comunidad financieramente inteligente y en mejora continua. Sin más, nos vemos en un siguiente episodio. Hasta pronto y cuídate mucho.